Soy Yolanda Ruiz y tengo 60 años. Soy María Elvira Samper y tengo 78 años. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo. De lo bueno, de lo malo, de los fracasos, de los éxitos, de las pequeñas victorias, de los grandes triunfos, de las frustraciones, de las dudas, de las certezas, de los maridos, de los hijos, de la familia, de todo lo que nos dé la gana. Vamos a hablar de política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de la vida de estas mujeres, no solamente de la vida privada, sino de la vida pública también. Este episodio se presenta con el apoyo de Compensar. Hoy planteamos varias preguntas sobre un tema que muchas mujeres nos habían pedido abordar. ¿Cómo se viven las emociones en la menopausia? Porque ya sabemos que hay un montón de cambios, no solamente físicos, sino también en el cerebro. ¿Cómo se tramitan esas emociones? ¿Cuándo hay un desajuste emocional que puede ser normal en el proceso y cuándo necesitamos apoyo terapéutico? ¿Cómo vive una profesional de la salud mental, una psicóloga, su propia menopausia, sus propias crisis emocionales? ¿Es más fácil tramitarlas? ¿Más sencillo? ¿Cuesta trabajo? Hoy nuestra invitada es una gran psicóloga clínica, la doctora Juanita Gempeler Rueda. Ella es codirectora científica de Equilibrio, ya les vamos a contar un poquitico de qué se trata Equilibrio, y es profesora de la Universidad Javeriana. Pero además debo decir, con una hoja de vida, María Elvira, que es que uno queda como con depresión de todo lo que no hemos estudiado de la nosotras. Cantidad de años que nos faltan de estudios. Pero sí. por favor, cursos, talleres, ha sido profesora en varias universidades internacionales, ha viajado por todas partes, es una mujer además experta en desórdenes alimenticios y de eso queremos hablar también en estas edades. Doctora Juanita, qué gusto tenerla por aquí. Estábamos desde hace tiempo, la teníamos en la lista ahí, en la lista pendiente. Gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes, que estoy dichosa de estar y las he seguido del primero al último capítulo, así no que me feliz diga. de estar acá. O sea, Sí. juiciosísima, de las que juiciosísima. Sugerencias. No, me encanta el formato. Les contaba ahora en la entrada que con mi marido todos los domingos esperamos a que salga y las vemos. ¿Y qué dice Marido marido? Incluido. Muy ¿Y qué bien, dice? bien. Mira a ver si ya salió menopáusica. Viva ese marido, ¿cómo se llama? Guillermo Turco. Bueno, Saludos, a Guillermo. Saludos, Guillermo, y bien por Guillermo. Sí. María, si te parece, yo quiero empezar por una de las preguntas que planteaba, y es si es más fácil para una psicóloga tramitar sus emociones. Digo, son expertas, todo eso, entonces, como que se autodiagnostican, ¿o ¿Tienen no? más ¿Me herramientas? está pasando esto, me está pasando aquello, o no? A ver, sí y no. Yo creo que indudablemente uno está en capacidad de identificar que algo le está pasando, pero no es más fácil manejarlo. ¿Sí? No es más fácil manejarlo. De hecho, yo tuve una depresión muy fuerte, muy fuerte, cuando me separé, pero muy fuerte. Y yo me acuerdo que uno de mis sobrinos me decía, oye, Juan, ¿y si tú sabes qué hacer? ¿Cómo Claro. no lo haces? No puedo conmigo misma, no puedo ver el mundo de otra manera. Cuando uno se deprime, ve el mundo igual que cualquier persona que se deprime. O sea, en blanco y negro, por un huequito, no Sí. es viable. O sea, una tusa de esas bravas. Pero no una tusa, una depresión Depresión. clínica. Mira, a mí me pesaba el esfero cuando escribía. Yo me pesaba, no podía levantarme por la mañana, no, era terrible. Y necesité, pues, psiquiatra, Javier León, que ya se murió, que fue maravilloso, necesité O sea, a medicarme. buscar ayuda. Busqué ayuda terapéutica y me fue súper bien. Y pues finalmente salí, pero me duró un año. Juanita, Un año salir. ¿en qué momento uno puede sentirse deprimido? ¿En qué momento una depresión pasa a ser una depresión que necesita ayuda psiquiátrica? Una depresión profunda que necesita como patología, digamos, como trastorno, y no simplemente un bajonazo temporal Bueno, en el ánimo. Esa pregunta es importante porque fíjate que una cosa es sentirse triste, ¿sí? Ujú. Y cuando uno tiene una pérdida, cualquiera, o sea, desde perdí, me quedé sin la chaqueta que me gustaba, hasta se me murió alguien muy importante, la mamá, lo que sea, la persona cercana. Perder el empleo, cosas de esas. Las pérdidas Ujú. se experimentan con tristeza y eso está en nuestro ADN. Cuando uno pierde algo, siente tristeza. Eso es normal. Y la tristeza, pues, implica que uno llora, que uno siente que el mundo es una jartera mientras uno pasa por ese momento, pero no interfiere en la capacidad de funcionar, en lo adaptativo, en lo diario, en lo cotidiano. Decimos que hay depresión cuando ya empiezan a aparecer una serie de síntomas que tienen que ver con alteraciones del sueño, de la alimentación, con dificultades para moverse, para empezar el día. Y eso empieza a volverse más y más serio, que es cuando hablamos ya de depresión mayor, cuando hay un cuestionamiento del sentido de la vida. O sea, cuando una persona empieza a decir, pucha, la vida no tiene sentido. ¿Cuándo se necesita ayuda? Pues cuando hay interferencia.
que el sueño ya no está funcionando bien, que uno no puede comer, o que come en exceso, porque puede ser para un lado o para el otro, Sí. o que duerme todo el tiempo y no es capaz de empezar el día, que le cuesta trabajo empezar las actividades, en muchas ocasiones con síntomas físicos gastrointestinales, por ejemplo, pues es importante pedir ayuda. Eso es alerta. Claro, Yo quiero volver al alerta. caso específico de la doctora Juanita. No me digas doctora. De Juanita. Cuesta, ¿no? Hay veces que cuesta, Sí, decíamos pero el otro día. Pero volver al caso específico, ¿en qué momento se detectan esos síntomas de alerta? O sea, saber, necesito ayuda, necesito buscar un colega, necesito que alguien me dé la mano. ¿En qué momento? ¿Se llegó a un punto de qué? Eso, me preguntas en mi caso. Sí, en tu caso. Pues realmente a mí me ayudó muchísimo que yo tengo una socia que es muy cercana a mí, es una persona casi como una hermana para mí, que es Marisa Rodríguez, que trabaja conmigo, es mi socia, que en un momento me dijo, Juanita, yo no sé cómo más ayudarte, yo ya no puedo porque soy tu amiga, ¿sí? Y me acuerdo y me toco, pues. Me digo, yo creo que necesitas de verdad una terapia. Y con la porque amiga no había puedes. conversado y con todo, ella porque ya eso ayuda, claro, ¿no? indudablemente había hablado Sí. con ella y ella es psiquiatra. Y me había empezado a ayudar, pero era mi amiga de decirme, míralo por acá, no, la cosa no es tan seria, bueno. Y hay un momento en que uno no es capaz tampoco de identificar que lo necesita. No es tan fácil decir Aún siendo psicóloga. Sí, que yo por eso pienso que haber pasado por esa depresión fue muy importante porque me hizo mucho mejor terapeuta. O sea, entender lo difícil que es. Porque yo había visto pues muchos casos. Yo ya llevaba más de 30 años de psicóloga, pues. Claro. Juanita, en esta sociedad nuestra todavía hay muchos prejuicios. Hay casos o muchos casos en que la persona siente que pero le da miedo pedir ayuda, le da vergüenza porque siente que está loco, porque aquí cualquier ida donde el psicólogo, el psiquiatra es que uno tiene un tornillo desajustado. Mira, sí, todavía hay mucho estigma alrededor y mucho temor, que la imagen, que no vayan a saber, que no se vaya a ver que yo parqueo aquí, que nadie vea que yo llego, que quién puede estar en el consultorio. Todavía hoy, el secretismo, el silencio. Pero eso ha mejorado mucho, Sí. ¿sí? Digamos, hoy en día, tanto hombres como mujeres piden ayuda. La gente pide ayuda a ver si es grave o no, por ejemplo, que es una cosa chévere, ¿sí? Que es además lo que yo pienso que hay que hacer. Si uno siente que de golpe no la está pasando bien, pide ayuda. Que si no la necesita, lo primero que hace uno como profesional es decirle, mira, tú, claro que te puedo ayudar, pero no necesitas una terapia larga, o podemos hacer un par de sesiones y esto no tiene mayor trascendencia, ¿sí? O mira, sí, miremoslo. Pero yo diría que el primer tema es, si uno siente que necesita ayuda, pídala. Pedirla. Nunca hay nada bobo. A veces la gente entra, precisamente ayer veía una persona que me decía, no, es que lo que me pasa es bobísimo. Le dije, mira, entra en si hay negación algo también. que a ti te interfiere y te hace sentir incómoda, no Es es importante. bobo. Bobo. Claro. Sí, no es Afecta. bobo. Pues claro. Así claro. la causa sea pequeña. Hablemos un poquito de menopausia y de Claro las que mujeres sí. en menopausia. Empecemos por la tuya. Ujú. ¿Cómo te fue? Sí, Pues aquí a mí toca para empezar siempre la por la muestra el propia. botón. A la muestra Sí. del botón. Bueno, mi menopausia fue curiosa porque a mí me sacaron la matriz cuando yo tenía como 40 y pico años porque tenía muchos miomas y tenía unos sangrados muy largos que eran incomodísimos, porque esa vaina de estar uno Sí. con la regla, ¿no? 20 días del mes, No, pues era una qué cosa cansancio. inmamable. Y pues eso interfiere con todo, pues con la vida sexual, con el trabajo, con la incomodidad de sentirse uno todo el tiempo. Bueno, entonces me sacaron esos miomas, pero me dejaron los ovarios. Entonces yo dejé de menstruar, ese ya no era un síntoma, porque yo no se podía saber si iba a dejar de menstruar o no, porque ya había acabado de Al menstruar. quedar con los ovarios, queda, pues dijéramos, con Las Pues si no hormonas. sigue- las hormonas claro, Entonces seguí funcionando. con todas las Sigue hormonas, produciendo todas las hormonas. pero no menstruaba. Entonces, yo no era esa la forma de saber, la regla se me está espaciando o lo que sea, sino que de golpe empecé a sentir los calores más que se imaginan. Los horribles. Terribles. Si yo amanecía lavada, de golpe trabajando, ¡guau! Ese calor Eso es que sale y horrible, que uno sí, queda rojo, sí, lavado. sí. Las Y pues goticas. lo que hice fue, si las goticas por acá, que uno, es que pena, todo el Sí, tiempo. a mí qué acá jartera. todavía, si me toca quitarme las gafas a cada rato, se me Y empañan. te cuento una cosa, desde ese momento en adelante mi termostato cambió. Mi termostato hoy en día está unos grados por encima, o sea, yo vivo con calor, ¿sí? No es fácil para mí estar en tierra caliente, por ejemplo. A mí me encanta el frío, yo vivo feliz en O Bogotá. sea, en y estos más días ahora. en Bogotá que está helado, sirve. Pues digamos que me pongo mi saquito, pero prefiero el frío. Y entonces claro, me tocó eso. Yo busqué, inicialmente ensayé con todo tipo de cosas naturales porque mi ginecólogo me dijo, primero arranquemos por temas que sean naturales. Y me tomé los ovulitos y las cosas, y sí, mejoraban un poco, pero no mucho. Y también me tuve pues todas las oscilaciones afectivas, en que a veces amanecía que mataba, irritable, Te iba a preguntar como eso. harta y Sí, con las mal emociones así genio, como y en las montaña emociones, rusa. Claro, claro que sí, todo eso.
Y en un momento dado, mi ginecólogo me dijo, ¿por qué no arrancas una terapia hormonal? Y dije, pues sí, arranquemos una terapia. La resequedad. Claro. No, Horrible. los ojos me Los ojos, ¿cierto? dolían. A mí los No. ojos y la nariz, por ejemplo. La nariz Es la boca impresionante. reseca. Bueno, todo. Y obviamente, pues, todas las implicaciones que eso tiene también en sexualidad, porque uno se seca todo, ¿sí? El nido de amor. Eso no me parecía tan chévere. Y hablé con el ginecólogo y me dijo, ¿sabes qué? Además, si uno no tiene matriz, la investigación muestra que el pronóstico es aún mejor, porque yo tenía miedo de que la terapia hormonal y el cáncer y no sé qué, y le pregunté y me dijo, pues mira, obviamente los riesgos siempre existen, pero ahí el riesgo es menor, y ese es un tipo especializado en climaterio, al que busqué uno especializado en esta vaina, pues no quería un ginecobstetra que recibiera bebés y me viera, sino que supiera este tema, y me dio terapia hormonal y ahí sigo. Y ahí estamos. Juanita, A los a propósito, 50 por ahí fue eso. ¿hay suficientes especialistas o clínicas especializadas en menopausia? Porque en general, pues uno tiene el ginecólogo que lo haya acompañado en la vida, no sé qué, los hijos, etcétera, pero cuando llega uno a ese tema, uno, pues, la Pues, gente tiene mira, acceso al sistema de salud, porque lo mandan a uno un señor que de golpe le dice, no, esas son cosas de ustedes, eso es estrés, eso es de cosas, usted está somatizando y lo despachan a uno con un pastorejo. Pues mira, ¿hay suficiente especialización? Digamos que cada vez hay más. Uh-huh. No es fácil acceder a alguien que sepa tanto de climaterio. Lo ideal es ir donde alguien que sepa de esta edad, claro, de esta época, y que lo vea uno como, pues que vea a otras mujeres en lo mismo y que lo entienda. Yo creería que, pues digamos que teníamos más acceso. Ahora con todos estos días de salud, pues el tema de la salud se está complicando todavía más, pero yo diría que cada vez hay más especialización y más acceso a eso y ojalá. Y pues, más investigación. No, claro, muchísima investigación en el área, eso sí, claro, sin lugar a dudas hay mucha ahora, investigación. Sobre eso, ese carrusel emocional de las mujeres en menopausia, ¿por qué ocurre? Es decir, sí, es real, es decir, hay unos sube y bajas emocionales. Volver a la pregunta, ¿cuándo eso puede requerir un apoyo terapéutico y cuándo simplemente, pues, paciencia, que hoy me levanté, como dice María Elvira, con la malparidez cósmica, tengan paciencia y cálmense? Pero ¿cuándo eso puede ser un lío? En la medida en que interfiera, vale la pena buscar ayuda, no para hacer una psicoterapia de 10 años, sino porque para además hacer la menopausia es un proceso natural. Es un proceso normal, natural, sano. Pues lo mismo que decimos, sentir tristeza es sano. Pues pero sí, cuando esa vaina como se enreda y se rabia, vuelve depresión, como sentir las emociones negativas, y hay que expresarlas. Claro. Hay que expresarlas, aprender a cómo expresarlas. También saber que ahí están y que uno tiene que tolerar, que tener esa tolerancia al malestar, que digamos que responde a la pregunta que me hacías. La tolerancia al malestar, por ejemplo, es una habilidad que no todo el mundo tiene. Es que me va a dar jartera a veces. Cuando estoy con la menopausia me da jartera y me da rabia y se me desconchinfla. Y si uno sabe que es así. Si uno sabe, entonces, si le pone el nombre, si genera una alteración, eso ayuda. Ahora, si a eso le sumas que aprendes esas habilidades, como hace uno en terapia, que es decir, bueno, a ver, no puedes dejar de sentirlo, ¿verdad? Va a estar. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? ¿Qué cosas pueden ayudar a lidiar con esto? ¿Y qué le decimos a maridos, a hijos, a entorno? Por ejemplo, también es estoy eso, ¿no? en menopausia, ¿sí? Por Mis favor. hormonas están subiendo y bajando. Si estoy insoportable, díganme, estás insoportable. Y no me ¿sí? hablen. Y hoy, mira, háganme pasito porque estoy a 10,000. Entonces, hoy mi umbral no es mucho y decir eso, poderlo manejar abiertamente, no como un secreto, ayuda a un jurgo. Pero uno además puede requerir el generar habilidades de tolerancia al malestar. Eso no es tan sencillo para todo el mundo. Hay gente que tiene más habilidades de tolerancia y gente que menos. Esta época es una época de muy bajita tolerancia a la frustración. Sí. Y eso hace que seamos no nos hablen, si nos ven así, calmados, quédense lejos, tranquilos, respiren. Estoy en ese momento. Claro. Las mujeres sienten miedo de reconocer eso, es decir, como estamos dentro de una sociedad que a uno lo llenan de etiquetas y estereotipos, y el 90, 60, 90, y que es sexy, no sé qué. Y la buena madre, la buena esposa, la buena tal. No, la cuidadora, la de todo, la que está ahí siempre. Le da miedo, en general a las mujeres les da miedo decir, bueno, estoy en esta etapa, eso quiere decir que las hojas del calendario están empezando a pasar, que se me están envejeciendo todo el sistema endocrino, yo no sé, que yo me estoy envejeciendo, que me están saliendo canas. ¿Será que sigo siendo gustadora? Exactamente, yo creo que ahí, y eso es un tema que nosotros hemos trabajado muchísimo porque tiene mucho que ver con lo que hay detrás de lo que es un trastorno de conducta alimentaria, pero aún si eso no está, pues el punto de los cambios corporales y físicos. Entonces, claro, lo que pasa cuando una persona tiene una menopausia es que es una constatación más de que el tiempo está pasando y uno está envejeciendo. Es que el cuerpo le cambia. Le cambia todo. O sea, así como le cambia las emociones, le aparecen con más claridad las arrugas, le salen las canas, pues la resequedad de la que habríamos, cambia el cuerpo
aparecen más, la organización de la grasa corporal cambia, y eso no es fácil de manejar para mucha gente. Yo pensaría que cada vez más, pues de hecho las tres estamos acá con nuestras canas, y eso es una muestra de que cada vez eso es más, algo como que uno lo lleva con orgullo. Pues sí, tengo 66 años, los tengo y los he vivido, sí, pero a eso le cuesta mucho trabajo a mucha gente, porque el mensaje sigue siendo, hay que ser joven y bonita. Sí, joven, bella, sexy. Y eso es un mensaje que se repite, sin eso no hay éxito, sin eso no hay logros, sin eso no se puede. Entonces digamos que es todo un tema que claro que hace que la gente se demore en aceptarlo, en que la menopausia llega y eso implica que el tiempo pasa, estás envejeciendo. Quiero aprovechar porque tú eres experta en trastornos alimenticios. En estas edades se dan porque uno cuando piensa en una anorexia, en una bulimia, en algún trastorno alimenticio, piensa en adolescentes. Pero las mujeres mayores podemos caer en un trastorno alimenticio. Así es, claro que sí. Y de hecho eso es un tema que se ha venido trabajando mucho en los últimos años y que nos lleva a un tipo de terapia específica para esas edades. Los trastornos de alimentación aparecen sobre todo entre los 12 y los 25 años. Y cada vez más con el paso del tiempo hemos visto en la pandemia que el rango hacia abajo aumentó. O sea, empezamos a ver niños 8, 10, nosotros la paciente más joven que hemos visto tiene 8 años. Hoy en día tenemos muchas ocasiones que dividir los grupos de trabajo en equilibrio, los que son entre 8 y 11 y los que son de 12 en adelante, porque hay muchos niños y niñas con trastornos de alimentación y el otro extremo también se amplió. Y cada vez más hay lo que llamamos mujer mayor en trastornos de alimentación. Entonces, mujer mayor es mayor de 30. Pero uy, eso es bajaron la vara demasiado. No, pero espérate, pero de 30 a lo que quieras. Nosotros hemos tenido pacientes de 64, 65 años con trastornos de alimentación. Ahora, ese trastorno de alimentación en esas edades puede haber aparecido en la adolescencia y durar hasta allá, que es una presentación diferente, o puede aparecer en ese momento. ¿Sí? ¿Y por qué aparece en ese momento? Porque aparece frente a una crisis, o sea, se parece a lo que es un trastorno de alimentación en la adolescencia porque hay una crisis vital, o sea, separaciones, divorcios, jubilaciones, muertes de personas significativas, o sea, cosas que sacudan a la persona. Y las hormonas fregando la vida. Las hormonas además fregando, pero ahí, ¿qué pasa? Que aparece una sensación de necesidad de control. Es decir, el mundo se me descontrola. Es un tema donde el control es lo central. Es decir, aquí el detonante puede ser ese querer ser joven, bonita, todos esos temas, digamos, socioculturales, de redes, pues esa no es la causa, ¿sí? Eso lo que hace es ser un detonante que activa, y lo que activa son factores genéticos. O sea, en trastornos de alimentación hay factores genéticos, cada vez se identifican más genes que tienen que ver, no hay un solo gen responsable, esto es una cosa bastante compleja, pero cada vez más se identifican que hay factores genéticos, hay factores constitucionales que tienen que ver con temas biológicos de base como el tipo de serotonina, qué tanta serotonina circulante tengo, o las hormonas intestinales, por ejemplo, que tienen muchísimo que ver con el reconocimiento del hambre y la saciedad, temas como el vaciamiento gástrico, miren lo complicado. Entonces, lo que se activa tiene que ver con lo genético, con lo biológico constitucional, con la personalidad, las personas que son más obsesivas, las que son más impulsivas, y claramente con lo social, con las variables familiares y sociales. Hay en el fondo además un factor que uno podría decir como una disociación entre el cuerpo y como yo me lo percibo. Claro, la distorsión de imagen corporal, pero sabes que me devuelvo un poquito a la pregunta anterior, que creo que es importante complementarla, y es, entonces, si en un momento de la vida, como la menopausia, por ejemplo, aparece una crisis vital, y en esa crisis la persona responde buscando ejercer el control sobre su cuerpo y empieza a hacer dietas. La dieta sí es un tema de entrar, es decir, no todas las dietas hay que satanizarlas, hay momentos en los que a uno le indican una dieta médica que hay que seguir, pero todos los trastornos de alimentación empiezan por una dieta. Pues cuando alguien empieza esa frase, Dios mío, esa frase me deja aterrada. Todos los trastornos de alimentación arrancan son restrictivas de que cero carbohidratos, no o solo grasa, atún, o solo piña, o no, y las peores yo dije un día aquí, las de contar calorías. No, pues esa cosa enloquece. No, y si tienes, yo lo hice mucho tiempo y llegué a la conclusión de que estuve haciendo durante tantos años. Y si tienes esa posibilidad en tu genética
y has tenido en algún momento Ese ese es un modelaje, disparador. es un detonante, claro que sí, eso es un tema complicadísimo, esa es la entrada. Entonces volvamos a la menopausia, crisis vital, tengo esa tendencia, quiero ejercer control, arranco a hacer una dieta, téngale, la posibilidad de hacer un trastorno qué está ahí, susto. ¿sí? Pero y ¿cuál es sería? distintísimo el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué es distinto? Porque resulta que cuando tú eres adolescente, tú vives en una familia, en una casa, tienes una posibilidad de que haya unos adultos cuidándote. Hay, por ejemplo, bueno, la diferencia, una persona con una anorexia, rara vez, casi que es imposible que busquen ayuda solos. Es muy raro que una persona diga yo quiero ayuda, pues porque está sintiéndose exitoso en perder peso, se siente entre más Claro, si el delgada, objetivo mejor. era ese. El Se objetivo, siente en estoy control. en control, es el punto central, ¿sí? Pero cuando tú ya tienes 20, 30, 60 años y empezaste un cuadro de estos, a ver quién me va a mandar a mí que como que no como, ¿sí? Entonces se han desarrollado unas nuevas terapias que se llaman las terapias neurobiológicamente informadas, donde lo que uno hace es mostrarle a la persona cómo los trastornos de alimentación son una enfermedad del cerebro. En los trastornos de alimentación hay un procesamiento de alimentación diferente. Y si uno entiende cómo funciona el cerebro, pues tiene que acercarse a enseñarle a esa persona, no necesariamente solo a la familia, sino a esa persona y No, a pues su claro, entorno. a los 60 uno ya no Claro. tiene la mamá que le diga No, cómete los no. huevitos por la No, mañana, como le y digo yo a donde la María mamá, Pilar. y donde la mamá, no, y donde la mamá intervenga, la manda uno para la mierda. Pues no, Sí. y ahí lo que no me digan qué tengo claro, que hacer. ahora, obviamente si uno tiene hijos, si uno tiene Sí. en ese momento compañeros, si tiene otras personas alrededor, pues que las otras personas se enteren sí, para que sepan cómo manejarlo, pero tú tienes que darle una mucha mayor autonomía a una persona mayor de 30, o sea, y estamos hablando ahorita de menopausia, pues generalmente mayor de 45, 50, 60, que maneje esa autonomía y sin embargo llevarla a la conciencia que necesita ayuda y que tiene que ser canalizada para llegar allá, que son otro tipo de terapias, Claro. con otro énfasis diferente. Vuelvo a la pregunta que se llama María Elvira, la distorsión frente a Distorsión la de realidad. imagen corporal. Distorsión Sí. de la imagen, que uno se ve en el espejo y se ve Fatal. horrible siempre. Sí, fatal. Bueno, Siempre Bueno, está viendo uno el detalle maluco, no ve el detalle Curiosamente, chévere. Sí. Curiosamente, te quiero dar un dato que es bien interesante. En el 2015, haciendo con Maritza Rodríguez, mi colega, codirectora de Equilibrio, el análisis de la encuesta de nutrición, una de las cosas que nos encontramos, que fue el ENSIN del 2015, nos encontramos una interesantísima. Y es que es algo que estaba descrito, pero lo encontramos en Colombia y es lindísimo, y es, no siempre uno se ve más gordo de lo que está. A veces se ve más flaco de lo que está. Y eso ha disparado también la obesidad. Entonces, digamos que ese fenómeno es interesante. Entonces, lo voy a responder. puedo creer. Sí, entonces, lo voy a No responder. será como en problemas dos. de espejo. No, es una vaina interesantísima. Entonces, fíjate que, a ver, en trastornos de conducta alimentaria siempre hay distorsión de la imagen corporal. Es un síntoma clave. La única excepción es en un tipo de trastorno que se llama TERIA, que es o ARFID, que son tipos de un trastorno de alimentación, restricción en la infancia, en donde todavía no hay una carga erótica del cuerpo, ni una carga, entonces no hay todavía esa alteración. Pero de resto, hay distorsión de la imagen corporal en la que me veo más grande, más gorda de lo que soy, ¿sí? Tiendo a verme de esa manera. Y eso tiene un elemento importantísimo, y es que generalmente precede al trastorno de alimentación. De hecho, está presente en gran parte de la población. Lo que estabas diciendo tú, que uno se mira y dice, el gordo, la vaina. Siempre ¿no? está mirando un acá, pedacito el que no se papá, ve bien. sí, Pero no dice, ¿cómo tengo esto de lindo? Ay, me veo bien acá. Claro, ¿no? Y el exacto. pelo Como está lo que bien no bonito. funciona. No, el pelo lo tengo inmundo, está como una escoba. Claro, el pero gordo además que se me nota. esa percepción es una distorsión real. Hay una alteración en la ínsula. Cuando hay un trastorno conducta alimentaria, hay una alteración en la integración de los diferentes elementos perceptuales que hace que la persona distorsione la forma en que se ve, ¿sí? Y entonces la terapia ahí es interesantísima, que es un tema que nosotros hemos desarrollado mucho, que es todo el trabajo de aprender a vivir con el cuerpo que uno tiene, que es el tema de ¿Cómo cuerpo funcional, aceptarse? porque tienes que buscar entender que aunque te veas de esa manera, no necesariamente estás así. O sea, reconocer la distorsión, ¿sí? Porque la distorsión Uy, duro, eso es una está vaina difícil. interesantísima. Sí, pero me parece que andemos ahí, porque yo ya veo muchísimas mujeres a esta hora siguiendo y dicen, sí, yo me veo en el espejo y yo no me veo linda. Pero es la mayoría, tristemente, Claro. creo yo. Pues a ver, sí digamos que hay una tendencia a eso que está además es decir, hay una incidencia aquí, vamos en orden desde lo social, ese Sí, mandato, sí. pero además la distorsión de imagen corporal ya como un elemento clínico, Claro, que son tiene un niveles. elemento cerebral, digamos subcortical, que es una alteración en la ínsula que no integra bien. ¿Qué es Pero la ínsula? entonces, ¿Qué es la ínsula? La ínsula es una estructura que no es
de la corteza cerebral, sino debajo de la corteza cerebral, que integra los elementos, digamos, inputs sensoriales con los motivacionales. Es importantísimo y tiene mucha relación con el cerebro, y eso tiene que ver muchísimo con toda la regulación emocional, además. O sea, todo lo que es el sistema límbico, que es el que funciona más con las emociones, el que está mediando las emociones. Entonces, si yo me devuelvo a la distorsión de imagen corporal, hay una diferencia, y quiero hacerla clara, entre la insatisfacción con el cuerpo, que es no me gusta lo que veo de mí, con la distorsión de la imagen corporal, que es que la representación del cuerpo no coincide con el la realidad. O sea, yo me puedo ver como soy y no gustarme. Okay. Eso es lo más común. Es muy importante Sí, esa eso diferencia. no es patológico. Porque ¿sí? hay un escenario patológico en donde se requeriría que alguien, dijéramos, le dé herramientas para poder decir que coincida la realidad con lo que veo. Pero me parece interesante decirle algo a las mujeres que están insatisfechas con lo que ven en el espejo. Sí, que además tiene que ver también con aceptación. Y que claro, es decir, a ver, primero, es muy difícil. Yo muchas veces cuando hablo de este tema, pregunto en los auditorios de los profesionales, a ver, levante la mano el que sienta, él o la que sienta, que está totalmente a gusto con su cuerpo. No, eso no se alza ni una mano. No se alzan las manos, y ahora, la realidad es que cuando miramos, hay un 3% en el mundo que sí está feliz con su cuerpo. Un 3%, no hay más. El resto no nos gusta algo, ¿sí? Entonces, esa insatisfacción implica no decir, listo, no me tiene que gustar todo. O sea, partir de la base, no me tiene que gustar. Es distinto a, busquemos más bien, aceptarme, esta soy. Y por ejemplo, yo hablo mucho de esto con mis pacientes, y es, vamos a buscar que salgas lo mejor que puedas cada día. O sea, sí, obviamente uno busca, pues, hacerse el corte de pelo que le parece que le queda mejor, Sí, ponerse la ropa que le gusta más. En la medida en que ya estamos en menopausia, pues uno no se pone la blusa pegada, pues porque no sería. Aunque yo dañino. insisto, si se la quiere poner, Claro, que se la ponga. Claro que se la ponga. Que se la y ahí ponga. vamos a lo del encín. Si uno se va, por ejemplo, a tierra caliente, así como decimos nosotros acá los cachacos, pues la gente usa la ropa mucho más pegada. Y si se siente cómoda, ¡qué maravilla! Excelente. ¿Sí? Sí. Porque el punto es aceptar el cuerpo y aprender a sacarle el jugo que tiene y aprender a vivir con lo que uno tiene. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ¿Hay casos insolubles? ¿Hay casos ¿Insolubles perdidos? qué? ¿Qué Es decir, sería? que, no sé, que pasa años y años y no logra y no logra y Sí, no sale. hay gente que se enreda en eso y se le vuelve el coco, y si no estoy bien no puedo salir, y entonces ahí arrancan más dietas, más complicaciones, cirugías estéticas repetidas y repetidas y repetidas, las liposucciones usadas como una manera de anualmente hacerse liposucciones. Yo tengo un hermano anestesiólogo que me contaba que en muchas ocasiones hay gente que se hace esto anualmente. Eso ya es un trastorno también. Pero no Claro, puede ser. mira, como una... ¿Anualmente? Como para Como quien- quitárselas, como quien va a la dentistería a hacerse controles de limpieza de dientes. ¿Sí? Entonces te quitan la grasa, y hay profesionales ahí que son muy complicados y que hacen ese tipo de cosas, ¿sí? Aún las bariátricas, por razones estéticas, Que también cuando las hacen no varias están veces. indicados. O que pues es que O las que las bariátricas pierden su efecto. Es decir, a 10, 12 años, una bariátrica, pues el estómago, Vuelve si y la crece. persona no ha aprendido A comer, cambiar sí, los el hábito. hábitos, que es lo difícil, pues se vuelve complicado. Sí. Ahora, ¿cuál es la recomendación, diría yo, de una profesional en estos asuntos? Pues mirarse, decir, bueno, no me tiene todo que gustar, y cómo cuidarse. Porque si no es la dieta, que Claro. todos pensamos en dieta, Sí. o reducir calorías, o reducir carbohidratos, solo carne, solo esto, solo tal, no sé qué. Pero ¿cuál es la fórmula entonces? Bueno, a ver, voy a empezar por la comida. Lo primero es que uno de los temas más importantes es comer de todo en las proporciones adecuadas, ¿sí? Que es básicamente como lo que uno puede ver en el plato del Eso es ICBF, o sea, normal, no estamos sí. hablando de una cosa rarísima, ¿sí? Que es un plato que tenga proteína, Finas. que tenga harina, que tenga verduras, que tenga ensalada, que tenga de todo. Lo siguiente, echarse la cremita, conocerse. Mira que nosotros cuando hacemos ese protocolo de cuerpo funcional que hemos desarrollado y que ha sido interesantísimo presentarlo en diferentes ciudades del mundo, y nuestros colegas lo acogen de una manera muy, digamos que grande, precisamente porque va mucho más allá de lo patológico, entra en el manejo de las mujeres normales, que es mirarse al espejo y reconocerse, esta soy yo, la que hay allá soy yo. Y aprender a que uno pueda mirar, ¿y qué? Y aprender a que uno pueda mirarse parte por parte de su cuerpo, y casi que decir, esta es mi mano, este es mi brazo, este es mi cuello, estos son mis senos, esta es mi barriga, esta es mi cola, esta es la mía.
¿sí? No hay que decir esta maldita cola, está asqueroso, gordo inmundo, esta vaina esa inmunda, tetamenta que se me sale eso por no, acá. sí, eso no tiene ningún sentido. Ahora, tampoco se trata de decir, soy divina, preciosa, maravillosa, sensacional, no, esta soy. El justo medio. Soy, no, Soy. ni siquiera el Ni medio, siquiera, soy. descriptivo, Sí. esta soy. Eso tiene que ver con... ¿Cómo le saco mejor provecho a eso que yo soy? ¿Cómo me gusta vestirme? ¿Cómo me gusta, por ejemplo, echarse cremitas, mirándose, sintiéndose? Una de las cosas que yo veo cuando uno se acerca O sea, a esto, es la gente necesario no se mira. conectarse con el Es cuerpo. que, es que no, Claro, es que Yolanda. nunca, Conectarse. Ay, qué nunca, interesante. claro, es que nunca, mirarse. es que ¿sí? desde el principio, mire, pues lo digo por mi generación, el cuerpo, uno no se Como tocaba. era pecaminoso. Era pecaminoso, porque Además. que el cuerpo era sexo, el cuerpo era no sé qué, la iglesia, El el demonio. cuerpo del demonio, entonces ustedes Claro. son las culpables de los malos pensamientos de los muchachos, y uno no sabía, y entonces uno no se conoce el cuerpo, Claro. No se mira por allá. no se Mira, mira lo por allá, ni se primero toca, ni nada. que uno hace con esto, tanto en insatisfacción como en distorsión, quiero ser muy clara, tanto en insatisfacción, que no es patológica y que es muy común, como en la distorsión, donde sí hay una patología y hay un problema grave, digamos que hay que ayudarle a la persona a manejarlo, porque no es tan fácil no verse como uno es. Hay que hacer un abordaje, por ejemplo, como lo hacemos, decía contra eso, que es lindísimo. Una de las cosas que nosotros hacemos es una historia fotográfica del cuerpo. Entonces arrancamos, eso es una idea inicial de un personaje que se llama Katherine Halmy, que nosotros la cogimos y la volvimos fotográfica, porque ella la hacía verbal. Nosotros lo hacemos fotográfico y lo incluimos en el trabajo, entonces empezamos a ver el bebé desde que nace. ¿Cómo eras tú cuando eras chiquitica, cuando creciste, cuando no sé? Y muchas más fotos de tu adolescencia, tu adultez hasta hoy, y uno mira cómo es mi cuerpo. Y resulta que en muchas de las fotos, hoy en día menos por la cantidad de selfies, sale la familia. Y se ve cómo son las personas de la sangre de uno y cuál es la tendencia de uno. Pues porque uno va hacia allá. Claro, Uno se va a sí, parecer a su sangre, sí. se va a parecer a las personas que son de la familia de uno por la forma, por todo lo genética, lo constitucional y por las costumbres. Entonces, cuando hacemos primero eso y luego hacemos una serie de ejercicios que se las recomiendo como parte de lo que tú estás diciendo, que es mirarse. Me miro al espejo, me reconozco, arrancamos por mírate cuando te vistes y te desvistes. Esa que hay allá, eres tú. Ahora arrancamos con cosas como, por ejemplo, cuando ya estamos haciendo la intervención, cosas como te tocas cada parte del cuerpo, te la imaginas, ahora te miras esa parte del cuerpo y le pones un nombre. Entonces, me la imagino, la toco, la miro, voy integrándome. Esos son ejercicios de integración Interesante, sensorial Juanita, en cada parte una- del cuerpo. ¿sí? Que esto puede ser una pregunta imbécil, pero me inquieta si la falta de abrazos y de afectos en la infancia tiene que ver también un poquito como Claro con ese que sí. distanciamiento del cuerpo. ¿Qué tan importante Muy, son muy. los abrazos y que lo toquen a uno? Y yo digo, no solo en la infancia, sino en la vejez. No, también, pero digamos... En todas las no, épocas de acuerdo, pero de la lo que vida, digo, sí. de acuerdo, pero Sí. esas desafecciones o esas deficiencias de afecto pueden explicar de alguna forma, Pueden incidir, Y digamos ya, que no son listo. causales, pero pueden no es- incidir. pero pueden incidir y además, como dices tú, hay una cantidad de elementos culturales que tienen que ver con eso de no tocarse. Nosotros somos mucho de tocarnos, digamos. Uno lo ve mucho más en otras Sí, nos culturas. abrazamos, Sí. más Nos y todo eso, abrazamos, nos pero tocamos. no nos tocamos. Pero es que esto, exactamente allá iba, esto es un tema en que claro que lo externo ayuda y como tú estás diciendo, los abrazos en esta época son importantes. De hecho, paréntesis, Importantísimos. hay áreas, hay sitios del mundo donde hoy en día se busca que los viejos, que la gente que empieza a envejecer, cuide bebés, Cuida bebés. para tocarse, para Sí. tener contacto. Y es bueno con- para los dos. Para los dos. Para los los dos dos. crecen. Ujú. Pues entonces, a los dos les sirve. Entonces, devolviéndome con esto, pues lo que uno está buscando con esto es un poco, es que uno mismo integre cuál es su cuerpo, aprenda a representarse, a verse, a tocarse, a mirarse a uno mismo, a reconocerse y a vivir con uno mismo. ¿Sí? Sí. Eso no le tenemos queda que más hacerlo remedio. todos. Es que no hay otra opción. No, Sí. si no vive Claro. con uno mismo. Sí, 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 sí. Así No, pero es. la importancia del abrazo, que lo vimos en la pandemia, ¿no? Sí. O sea, Uy, una de no, las mira. cosas que hizo falta en la pandemia fue el El abrazo. el contacto otro. y el contacto social y el Sí, físico. y el físico. Dentro de eso. El físico es Para las importante. personas, en Juanita. mi caso, por ejemplo, que me tocó sola, fue Dificilísimo. dolor, pero tremendo, es decir, Claro. tremendo. Y yo me doy por una persona sola, yo me llamo Kuzumbo sola, pero en la pandemia yo noté que sí necesitamos a los otros físicamente, Sin o sea, el lugar a contacto dudas, social sin y el lugar a contacto dudas. físico y todo esto que es impresionante. Yo Claro pasé que sí. 40 días sin ver a nadie. No, eso es terrible, eso es una cosa muy... Sí. Y eso ponlo en los niños. En Es los que niños, en los imagínese. niños la crisis de salud mental en los niños y adolescentes fue brutal, porque no estar en el colegio, no estar en el kinder, no Claro, estar con otros, eso fue un adolescentes. camello. ¿sí? Juanita, leyendo un artículo en El País de Madrid,
dice que después de la pandemia se dispararon los trastornos de alimentación. Así fue. ¿En Colombia está aprobado eso? Mira, ¿Aquí qué tanto se sabe de eso? Aparte de ustedes, que son los genios de este tema, ¿hay más especialistas? ¿Hay cómo darle tips a las mamás para que detecten? Mira, claro que sí. Cada día hay más gente entrenada en esto, cada día hay más colegas que saben de esto. O sea, claramente nosotros fuimos muy pioneras en empezar a trabajar en esto, en empezar a trabajarlo, porque esto en el mundo antes de los 80 no era un tema, ¿sí? No. Esto arranca a ser un tema. Y fue considerado una epidemia que realmente nunca fue, no es una epidemia, pero sí es un tema que empezó mucho más a ser más visible y a aparecer más en frecuencia en los 80, aunque ha existido la vida entera. Pues entonces la respuesta a eso es, primero, cada vez hay más gente que sabe de esto, y los tips tienen que ver, digamos que voy a ser como muy esquemática, sí, pero tiene que ver con trabajar con elementos como los que hemos hablado ahorita, comer balanceado. Lo segundo, comer en familia. ¿Sí? Hablar, que la comida sea lo que nos une. Finalmente, fíjense que la vida social generalmente incluye comida. Es cierto, claro, aún aquí que estamos con el café, algo que uno quiere tomarse, inmediatamente eso convoca. Entonces, comer en familia. Lo siguiente, el no marcar los cuerpos de los hijos, porque se empieza a volverse el gordo, el flaco, el gafufo, el no sé qué, ¿no? El entender que el cuerpo se marca por exceso o por defecto, es decir, es igual de complicado. Mira, tú eres feíta, pero pues tienes que ser muy querida porque tú como eres feíta nadie te va a tienes querer. que compensar con amabilidad. Es igual de claro, que eso era una cosa que eso es una cosa que les dicen los papás. Mi hermana que era gordita decía, a Nora no le den papa, a Nora no le den ¿qué tal arroz, a Nora no le den pan. No, pues terrible. O al revés. Pero además porque no se sabía nada, ni no siquiera claro. era protección, pero una protección malentendida, ¿no? Pero igual al revés. Tú eres divina. Sí, también. Tú eres la linda. Tú eres y le marcan el cuerpo. O sea, marcar el cuerpo de esa manera no tiene tanto sentido. Entonces, resaltar, ahora, si alguien tiene unos ojos lindos, el pelo bonito, te ve lindo, cómo te luce eso, ese tipo de cosas, claro que pero están bien. No es todo, sí. Pero no que no, exacto. Señalar que no es todo y señalar otras cosas que eso no nos define, dijéramos. Que no nos define. Que hay otras cosas, que le va bien en el deporte, que hizo bien esto, que leyó bien acá, que qué chévere como toca guitarra, que qué rico como canta, que qué maravilla como es de querida y de amable y tiene de amigas, no sé, otras cosas. Esos son elementos que te van a defender, no solamente que te van a dar elementos, digamos, de protección, no solamente para trastornos de alimentación, sino para otra cantidad de elementos de salud mental. Bueno, yo quiero cambiar de tema y devolvernos un poco, porque nos quedamos en la depresión, la tusa. Y la dejamos a ella salirse por la tangente. Se nos fue por la tangente. Depresión, tusa, apoyo de colegas para poder salir de la depresión. ¿Y volvió el amor? Pues sí, volvió el amor, pero pucha, sí fue difícil. Porque después de la tusa hay que ver si vuelve el amor, porque eso es lo clave, no quedarse en la tusa. Sí, mi tusa fue muy difícil, porque fue una mezcla, como muchas mujeres les pasa, y como yo había visto vivir a muchas, entre traición y desamor. Que el desamor uno lo entiende, pues uno no tiene por qué verlo toda la vida. Y la traición también. La traición es humana y a uno lo pueden... Sí, pero le cae uno de cuarta. Pero no, le cae quinta. Entra en reversa. Los cuernos son cuernos. Sí, los cuernos son cuernos y son mamones. Sí. Entonces eso, pues claro, fue muy complicado, pero pues de ahí salí y tuve la inmensa suerte de encontrarme con una persona con la que yo había salido y había sido, digamos, durante un par de meses, además fue bastante como un mini noviazgo bastante intenso, que me había propuesto matrimonio. Y a quien yo le dije que no, y me casé con el de los cuernos. Ya. Y ese recogió la pita. Cangrejero. De alguna manera, fue curiosísimo. Increíble. Porque nos volvimos a encontrar. ¿Cómo se volvió? ¿Cómo fue ese encuentro? Por un amigo común que nos invitó juntos, porque ambos ya estábamos separados. Yo ya llevaba un par de años, él llevaba unos meses. Y nos volvimos a encontrar y hagan de cuenta que no nos hubiéramos dejado de ver nunca. Como fue impresionante. Conexión. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Empezamos a salir juntos y en el 2016 nos casamos. Y estamos juntos. ¿Cuánto tiempo dejaron de verse? 30 y pico de años, como 35. No puede ser. Nos habíamos visto un par de veces porque resulta que recién, pues digamos que le dije que no, me fui para Londres con este personaje que fue mi marido muchos años, con quien fui muy feliz, debo decir. Y con quien tuvo sus hijos. Y con quien tuve mis 2 hijos. ¿Cuántos años de matrimonio? Antes de la mira, tusa y en la total cosa. duramos 30 años juntos, entre noviazgo, duramos 5 de novios, 2 viviendo juntos haciendo la especialización en Londres,
y luego nos casamos. No, pues Entonces, con fue razón, la el vida, golpe es la vida duro, 30 entera. la años, vida, y además yo que duro. soy bien obsesiva, yo tenía un plan. O sea, yo tenía un plan, la Duro. familia. Y se lo dañaron. Yo no quería, pues, yo la vida había pensado en separarme, estaba dichosa, feliz, todo organizado. Ahora, ya cuando todo esto pasa me doy cuenta que el final no había sido ni tan dichosa ni tan feliz y que este reencuentro ha sido la maravilla. O sea, que ¡ay, qué felicidad! súper. Siempre hay segundas Sí. oportunidades. Y una maravillosa, eso sí, vivo feliz y he encontrado un compañero maravilloso. en la vida. Pero... Excelente. El que ve menopáusicas claro, también. claro que Ah, sí. Bien. Guillermo, ¿no? Guillermo, tú. bueno, Bien, entonces Guillermo. salud, Guillermo. Salud, Y Guillermo. tenemos un nuevo miembro de familia. Cuente cómo Ay, es esa sí. experiencia. No, Está lo estrenando máximo de lo abuelazgo, máximo, ¿no? sí. Mi hija, yo tengo 2 hijos, Nicolás y Mónica acaba de tener bebé. Se llama Tomás. No, eso sí me tiene derretida. Pues tanto que disminuí un poquito mi trabajo. Yo estoy trabajando ahorita un poco menos, al 60%, para ayudarle a Mónica a cuidar a Tomás. Y me tiene fascinada ese bebecito. Tiene 2 Dicen meses. las abuelas, aquí No, María Elvira lo ha dicho varias veces, que eso es un amor distinto. es un amor distinto. que eso Es es una otra cosa. cosa Distinto. impresionante. Sí. Sí. Ha sido una Uno maravilla. mata y come el muerto Sí, por sí. el nieto. Estoy dichosa con ayudándole a Mónica y cuidando a Tomás, qué delicia. Y bajando un poquito el trabajo, pero no pensando en dejar el trabajo. Ni de peligro. Ni de A mí O el sea, trabajo, retiro no. No, a mí No. el trabajo me encanta. A mí hacer terapia es una cosa, yo muchas veces pienso, qué suerte que a mí me paguen por hacer lo que me gusta. Pero además yo Sí, creo que tiene bueno. una ¡Qué doble delicia! satisfacción que no solamente hacer lo que le gusta, sino ayudar a otros. Yo Sí. creo que la ¿Sabes que satisfacción de ayudar a otros a pasar los charcos. Sí, Sí, o a saltar eso las es una grietas. cosa, o sea, ver a las personas mejorarse. O sea, a mí una de las áreas que más me gusta, o sea, trabajo mucho en trastornos de alimentación, hemos hecho todo este programa, pero mi pasión en la vida es mucho más el tema de la ansiedad. Lo que a mí más sí. me gusta es la ansiedad, me fascina trabajar con temas de ansiedad. Y la gente, sobre todo en los cuadros de ansiedad, ay, la gente se mejora mucho más rápido. Y porque la alimentación que es tan interesante y que ha Es sido más pues, la difícil, pasión, más es compleja la mucho más recuperación. compleja la recuperación. ¿Por qué las mujeres somos más ansiosas en general que los hombres? Pues ¿O eso ahí es va un- la genética y la cultura, más ansiosas y más depresivas. Sin Más lugar a depresivas dudas, también. Di tú mi caso. Somos más emocionales. Yo vivo Es que así, nosotros somos mucho ansiosa. más emocionales Sí. y más Pero expresivas eso es en lo cultural, emocional. eso tiene que No, ver eso algo... tiene que ver con la... Sí, a ver, hay una parte que tiene que ver con la Cultural, genética sí. y que tiene Sí. que ver con la especie humana. Nosotros hablamos más pronto, aprendemos a expresar Ujú. más pronto. Uno lo ve a una niñita Sí, creciendo, sí. habla más rápido que los Sí. niños, la forma en que se expresa. Y después hay otra cantidad de variables culturales. Es decir, si Sí. nosotros nos miramos comparadas con lo que puede ser, no sé, un sueco o Bueno, un suizo sí, o un francés. pero esa vaina es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Porque no hay esa expresión tan, digamos que tan... Pero la ansiedad tiene que ver con químicos del cerebro. También, no, claro. La ansiedad, a ver, aquí pasamos igual que con tristeza, Sí. una depresión por un duelo Sí. y luego una depresión clínica, en serio. Sí. Si uno puede en un momento dado tener un miedo, un temor, o no sé, suena un tiro y gritamos y nos vemos, Sí. esas son respuestas absolutamente sanas. O ponerse ansioso porque tengo un cambio de trabajo o porque hay una incertidumbre grande en la vida, pero cuando esto ya empieza a interferir, generalmente encontramos, pues acá otra vez hay variables genéticas, hay temas que están en el ADN, eso se ve en niños de chiquitico. Ustedes pueden ver un niño que uno sabe rapidísimo si el pañal estaba sucio o no, si tienen hambre o no, y otros tranquilísimos. Otros bebés que eso, si la mamá no va y les Frescos en echa, la plasta. Sí. sí, eso no les importa, y si tienen hambre se demoran, ni pasa nada. Entonces, hay una parte Ah. genética constitucional, eso van familias, ¿sí? Uno encuentra esa alta heredabilidad y Sí. esa presencia de esos trastornos en familias, ¿sí? Ujú. Ahora, no se cargan un poco los profesionales de la salud mental, Sí, un ¿cómo psicólogo, de los problemas de los otros. Yo solo preguntaba, mi hermana es terapeuta, trabaja con víctimas de violencia. Hijo, Y entonces hablar con ella, yo algún día le dije, ay, no cuente más cosas. O sea, Qué estar cansancio, todo el sí. tiempo recibiendo este impacto no carga también. Es decir, se puede uno desconectar. O sea, hay un paciente que llegó con un problema muy grave, con una ansiedad muy grave, con un rollo muy grave. Uno puede cortar y decir, hasta aquí trabajé, o queda la A ver, cabeza un poco ¿Cómo cargada. cómo No sé. mantener... Sí, a No sé, ver, porque me hay parece una que de todas parte, maneras- indudablemente, uno se carga mucho porque parte de nuestro trabajo es Empatía. recibir lo que está pasando Sí. con el otro de manera empática. O sea, Y cuando nunca uno es está chévere hablando porque con- uno no busca a la psicóloga para decirse, estoy Ah, no. más feliz. No, Me acabo de casar, tengo un proyecto más No, ese bueno. No, Vengo feliz, sí. Aquí no. estoy estestrenando nietos. Sí, No, uno no, busca a la psicóloga no, para para eso. que le no. ayuden a la Entonces la felicidad. respuesta es, uno sí se carga. Parte del entrenamiento de uno como terapeuta es aprender a diferenciarlo, ¿sí? Sin embargo, eso a veces no es suficiente. Nosotros, por ejemplo, hemos visto como en equilibrio, tener equipos,
no solamente equilibrio, tener equipos, tener interlocutores, poder hablar de los casos, poder tener colegas con el que uno dice no es decir, uno no dice cómo se llama el paciente, pero qué es lo que está pasando, de qué manera tener una interlocución hace que uno logre compartir y un poquito distanciarse de ese es un problema, es una persona que estoy ayudando allá, no soy yo. Ahora, a veces hay casos que lo cargan a uno mucho más que otros. Y en ese caso busca ayuda, por ejemplo, con un experto. Uno puede buscar ayuda y buscar terapia. Por ejemplo, parte de lo que para nosotros ha sido importante con Maritza, por ejemplo, es poder hablarlo. Oye, este caso me está costando trabajo, a mí también, a ti, ¿qué pasa? Esta niñita no come, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No se me ocurre por dónde más. O esta persona está ansiosísima y las crisis son brutales, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos acercamos? Entonces, la respuesta de uno sí se carga y tiene que aprender, la entrenan en hacerlo, pero tiene que estar aprendiendo permanentemente. Ayuda a estudiar, ayuda a estar al día, ayuda, porque eso lo dice uno como, esas son unas situaciones allá. ¿Sí? Y tener, me imagino que tener hobbies, tener actividades sin lugar extracurriculares, porque si no... Aprender uno a tener una vida, más allá del trabajo, como es deseable en cualquier área, pero aquí es necesario, ¿sí? Pero bueno, vuelvo al tema de que no se quiere retirar y le quiero preguntar, le quiero preguntar por la independencia económica, por si esto ha sido bien, dijéramos, a lo largo de toda la vida, hubo momentos difíciles, porque ustedes tienen este proyecto que se llama Equilibrio, que es de ustedes, que es un emprendimiento, entiendo yo, ¿no? Sí, claro. ¿Fue fácil, lo lograron rápido o no? Porque esto también es una manera, pues, de ganarse la vida. Claro. A ver, Equilibrio surge de una manera muy interesante porque cuando yo estuve haciendo mi especialización en Inglaterra, yo me fui a estudiar terapia cognitiva comportamental en ansiedad. Mi tema era la ansiedad. ¿Me fascina la ansiedad? Me fascina ese tema a mí, sobre todo los obsesivos compulsivos y esa vaina me parece, los ataques de pánico, todo eso me encanta. Más allá de que haya hecho otra cosa en otras áreas, y la depresión también me encanta. Entonces, estando allá en Inglaterra, empezaron a llegar al hospital donde yo estaba, que era el hospital de Middlesex, los primeros casos de alimentación, de trastornos de alimentación documentados. Digo primeros, no porque fueran los primeros a aparecer en la historia. Esto estaba escrito desde el siglo XII, XIII, XV. Esto es una cosa que ha estado en la humanidad presente, digamos, pero que no se había visto la intensidad y la frecuencia que hay ahora. Entonces, empezaron a aparecer esos casos y entonces me tocó de primera mano y me pareció interesantísimo. Y empezamos a ver esos casos. Yo me acuerdo para el examen final de leer, en esa época, ¿se acuerdan las galeras? Sí, que le pasaban a uno los artículos para corregir, ¿no? Sí. Haber estudiado los primeros artículos de esa época, que eran artículos de 1981, 82, para el examen final, en galeras, no han sido publicados todavía. Increíble. Entonces, cuando vuelvo a Bogotá, a la Javeriana, yo había tenido una beca del ICETEX y mi beca se pagaba con trabajo. Y trabajaba en la Javeriana. Entonces, pues digamos que aquí no se había empezado a trabajar en eso y yo había visto unos casos, no muchos, pero unos. Y entonces empezaron mis colegas a remitirme de esos casos. Y en ese trabajo, yo estaba trabajando en la Javeriana, me encuentro ya un poco más adelante con Maritza Rodríguez y empezamos a decir, oiga, montemos un programa para esto, hagamos un protocolo y arrancamos con las uñas. Luego empezamos ya a conseguir un sitio donde trabajábamos las dos, luego empezamos a tener más profesionales que trabajaban con nosotras y ahí eso fue creciendo poco a poco, pero eso hemos pasado por épocas muy difíciles, momentos de pensar si nos va a tocar cerrar. Poco a poco hemos llegado a que claramente hoy vivimos de esto. Pero es una cosa que uno, sobre todo en el tema del emprendimiento... ¿Cuántos lleva? 28 cumplimos este año cumplimos 28. Nos quedan en el 97. Nos quedan 27. Nos quedan 27. Nosotros no hemos cumplido un año de este emprendimiento. No, pero eso sí, ahí vamos, mucho trabajo. Vamos todavía en los dolorosos. Digo, los gozosos por la conversación, por el otro lado, ahí vamos. Por la registradora. Claro, evidentemente. Pero claro, muchos momentos difíciles y entre en esos años, muchos momentos en que decíamos, ¿será que vamos a poder? ¿Que no? ¿Será que vamos a poder con este equipo? O no vamos a tener con qué pagar la nómina este mes, ¿cómo hacemos? Ese tipo de cosas muchas veces, eso requiere mucha perseverancia, ¿sí? Mucha perseverancia. Pues aquí está la doctora Juanita Gempeler, psicóloga clínica. Muleta por momentos y que nos ha dejado momentos. Muchos tips muy interesantes. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo van a agradecer todos estos tips porque a veces no sabemos qué es lo que nos pasa y lograr entender eso es bien importante y esa insatisfacción con el cuerpo también que es tan recurrente. Eso sí, 97% claro. Nos acaba de dejar el dato, ¿no? Del 97% mundo. En el mundo. Eso es importante entenderlo. Sí. Es una cosa... O sea, nos pasa a todos. La insatisfacción es un fenómeno... Somos un mundo de insatisfechos desde todo punto de vista, ¿no? Claro. Exactamente. Y empezando, pues, lo más fácil es empezar por acertarse como uno uno mismo. Sí, aquí está. y eso no siempre es somos. fácil, así es.
La doctora Estoy aquí, me Juanita, quedo. codirectora científica de Equilibrio, profesora de la Universidad Javeriana, una mujer con una preparación, es que ustedes no se imaginan, si me pongo a leer todo lo que tiene en la hoja de vida, no, No, pues no terminamos terminamos. nunca, no terminamos nunca, pero experta en estos temas y que queríamos tener aquí desde hace tiempo por conocer su historia, que es una historia bella, pero también porque nos diera estos elementos que nos pueden ayudar en esta etapa de la vida. Mil gracias por acompañarnos, es una A menopáusica ustedes, más. A ustedes por invitarme, yo sí me siento súper orgullosa por estar aquí con ustedes. Bueno, y a que Las vea el quiero episodio muchísimo. entonces Pero con el marido. Claro que sí. Bien, Sí. bien puntuales saludos para él. Sí, Claro saludos que a sí. Guillermo, saludos a Tomás. Ay, sí. Estuvimos muy felices y yo creo que las que quieran hacer preguntas, que nos manden preguntas y de golpe Claro que consultamos sí. a la Y doctora de golpe Juanita. la consultamos Con nuevamente. muchísimo gusto, claro que sí. Muchas Juanita gracias a ustedes. Gempeler, una menopáusica más. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nos dejó pensando un poquito la doctora Juanita No, con sí, lo de yo las dietas. esta tarde me empeloto y me miro y me digo, estoy perfecta, ¿y qué? ¿Y qué? Pero si hay que reconciliarse mucho. Sí, decir, no, "Esta pues soy". toca, yo sí. No ya, nos yo- tiene yo- que gustar todo, me gustó no, eso. no, sí. No, Calma. yo ya estoy más o menos reconciliada. Sí, hay Sí, que estar ahí. Ya toca, pues que ya es un... Bueno, les hemos dicho que queremos compartir algunos de los mensajes que nos van llegando, que son muchos. Y muy emocionante. Pero muy emocionantes. Este en particular nos ha tocado el alma. Es un texto largo que escribió alguien que se identifica en Instagram como Sarita Palacio. Y ella dice, un podcast para cuidar la piel del alma. Es algo muy lindo lo que escribió. Siempre he admirado a Yolanda Ruiz y a María Elvira Samper. Las he seguido durante años como lo que son grandes periodistas, mujeres lúcidas, referentes de fondo y forma. Por eso me sorprendió tanto cuando al escucharlas en Menopáusica Sí que las sentí cerca. No por lo que saben, que es mucho, sino por cómo se permiten ser. Esto a mí de verdad que me toca el alma, hasta se me pone la voz así. Fue una noche cualquiera, sigue contando Sarita. Me estaba echando las cremas antes de dormir. Como dice la doctora Juanita, hay que echarles a las cremas. Y cuidarse. Exactamente, ese ritual mínimo que a veces es lo único que me queda del día. Puse el podcast sin saber muy bien de qué se trataba y ahí se quedaron. Desde entonces las noches de 9 a 10 se volvieron mías y de ellas. Porque cuando una es mamá de 2, empresaria, esposa, hija, hermana, jefa y todo eso a la vez, el día no tiene pausas. Hay que inventárselas y yo inventé la mía, 1 hora de silencio, de espejo, de piel, de risa suave, 1 hora para mí, para hacerme el skincare y el soul care también. Ese cuidado del alma, qué cosa tan bella. Ellas no lo saben, pero se convirtieron en mis amigas invisibles, las que me acompañan sin avisar, sin pedir nada, las que hablan de lo que nadie dice en voz alta, sin dramatismo ni fórmula. Hablan de sofocos, sí, pero también de culpa, de alivio, de cansancio, de esa libertad rara que empieza a sentirse cuando una deja de tener que gustar todo el tiempo. Me gusta escucharlas porque no explican, conversan, porque no actúan de sabias aunque lo sean, porque no hay distancia entre lo que dicen y lo que viven. A veces, mientras me aplico el serum o el contorno de ojos, pienso que lo que estoy haciendo no es solo cuidar mi piel, estoy cuidando todo lo demás, lo que me sostiene, lo que me duele, lo que me habita. Y en eso, sin proponérselo, Yolanda y María Elvira me ayudan. No me hablan a mí, lo sé. Yo te digo, Sarita, sí te hablamos a ti. Pero igual me siento respondida. No me ven, pero igual me siento acompañada. Y eso, a esta altura de la vida, vale más que muchas cosas. Esto escribió Sarita en su cuenta de Instagram, ¿no? Sarita, muchas gracias. De verdad. Muchas Saritas nos acompañan Sí. y acompañamos, creo, y queremos acompañar a muchas Saritas. Y te estamos hablando a ti, Sarita. También. Y estamos hablando a cada una. Y lo que Y plantea nos tocó Sarita el es alma. real. Sí, o Sí. sea, cuando llegó este texto, Sí. además me llegó en el momento en que estábamos a punto de salir a la charla en vivo, María Elvira, cuando está toda esa ansiedad y ese susto de si podemos hacer lo que estamos haciendo. Y este mensaje de Sarita nos inspira de inmediato porque estamos logrando conectar, simplemente porque estamos conversando entre amigas. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad de conocer a Sarita, de dejar de ser amigas invisibles, sino más visibles, que nos podamos sentar a tomar Sí, el café. Porque que es lo que vamos a queremos. organizar unos cafés. Exactamente, que es lo que vamos a empezar a hacer muy pronto, esperamos organizar café de amigas y conversar y seguir hablando. De modo que Sarita y a todas las que nos están acompañando y nos están mandando mensajes, aquí los vamos a compartir. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias. A todos y a todas, porque hay mucho hombre que nos está viendo. Gracias nuevamente. Este episodio tuvo el apoyo de Compensar, aliados del bienestar integral.